tardes. Gracias por hacer el esfuerzo, porque la verdad que con la tarde que hace es un esfuerzo salir de casa. Pero bueno, creo que la ocasión lo merece, porque lo que estamos conmemorando hoy es, con esta mesa redonda con tantas caras ilustres de nuestro pueblo, pues es ese 30 aniversario de estas jornadas de Azagra, que a continuación Luis nos pondrá un poco en situación cómo surgieron, cómo hemos llegado hasta aquí. Entiendo que con unos momentos de mayor auge, con momentos quizás con menos protagonismo, pero bueno, creo que lo que tenemos que poner en valor, y que desconozco o incluso no creo que en otros pueblos puedan realmente presumir de algo como esto que estamos celebrando hoy, de 30 años sin descanso, salvo el año de la pandemia, ¿no? También nos adelantamos, o sea, el año 20 no estaba cerrado. Pues lo que creo que tiene mucho mérito el haber podido, gracias a ponentes tan diferentes, de diferentes ámbitos, pues mantener un poco pues, esto en vigor y poder presentarnos a celebrar estos 30 años. Para mí, pues como alcalde, insisto, en poner en valor, en agradecer a todos los que durante estos 30 años, yo en esas primeras jornadas no pude asistir porque tenía 5 añicos, así que bueno, pero seguro que desde entonces pues estáis ahí al pie del cañón. Veo aquí muchas caras que entiendo que estáis desde hace 30 años fieles y presentes. Comentaba un poco con Luis que cuesta ver caras nuevas y que pues creo que habrá que replantearnos a ver cómo pues intentar darle una vuelta a esto, pues, para no solo mantener al público fiel, sino también pues intentar añadir pues, a un público pues, más joven y acercarnos más a ellos. Así que dicho esto, pues quedan inauguradas este 30 aniversario y doy paso a Luis. Bueno, muy buenas tardes y agradecemos muchísimo vuestra presencia, la de todos, por supuesto, y en particular la de algunas personas que sois más asiduas a este tipo de actos, que siendo realistas ya sabéis, cada convocatoria pues tiene el público que tiene y no todas las actividades humanas se aprecian de la misma manera, porque cada una tiene sus características propias. Entonces yo siempre me fijo en los que están y procuro ignorar, en este caso, a los que no están. Cada uno elige sus opciones en esta vida dentro de nuestras posibilidades. Bien, como ha dicho Rubén, esta historia de las jornadas sobre Azagra, su historia, sus gentes, sus costumbres, surgió en los primeros años 90, cuando era Maribel concejala de Cultura con Basilio Sánchez, y cuando Javier Paz, que disculpa su ausencia porque tenía hoy un compromiso familiar, en el año 93 entró como animador sociocultural. Entonces, los que constituían la Comisión de Cultura contactaron con algunos de nosotros para ver qué se podía hacer para movilizar el pueblo en sentido cultural. Y de aquellas reuniones previas surgió la idea de organizar primero las jornadas sobre Azagra, que eran en principio 3 o 4 charlas o conferencias que entonces en sus inicios se desarrollaban durante el mes de noviembre, antes y después de San Gregorio, y así el año 95 se celebraron en noviembre del 95. En concreto, el día 3 de noviembre del año 95, yo impartí la primera charla de las jornadas sobre Azagra con el título Azagra en los versos de su gente, que era una recopilación, una antología de versos escritos por azagreses y que la mayoría de ellos habían sido publicados en su momento en Azagra en Fiestas, esa otra revista nuestra que había nacido el año 49 y de la que este año pasado hemos celebrado el 75 aniversario. Se determinó también en aquellas reuniones que, en la medida de lo posible,
las charlas que se pronunciaban aquí y que solo escuchaban lógicamente los que asistían, pudieran tener algún tipo de perdurabilidad a través de una revista escrita. Y por eso nació Cuadernos Azagreses, al rescoldo de las jornadas sobre Azagra. De tal manera que el año siguiente salió la charla esa a la que acabo de hacer mención, y en los años sucesivos fueron apareciendo las 3 charlas restantes que se habían impartido ese año, que fueron una de Jesús Javier Barricarte sobre demografía azagresa, otra de Conchi Martínez Pasamar sobre el vocabulario azagrés y otra de Julio Carrascón Aznar sobre la memoria de Azagra a través de sus fotos. Entonces también se determinó que para que los temas, sobre todo de la publicación de cuadernos, no se agotaran pronto, lo mejor era dedicar cada año a un solo tema la publicación. Y por eso, salvo algunos números especiales, los cuadernos azagreses se centran cada año en un tema único. Pero esa fue la razón por la que se hicieron estas cosas. El propósito, tanto de las jornadas como de los cuadernos, y voy a utilizar, porque yo aquellos años me empapé bien de lo que habían dicho nuestros antecesores en Azagra en Fiestas, que era la única publicación que tuvo continuidad. Entonces el propósito que nos animaba era hacernos presentes a través de las palabras y a través de los escritos en algo que Miguel Ángel Salvador, cuya familia más directa está aquí presente, llamaba en todos los hogares en los que se vive y se siente en azagrés. Y esa expresión me pareció muy bonita y muy entrañable. El objetivo de las jornadas y de los cuadernos azagreses es hacerse presente en todos los hogares en los que se vive y se siente en azagrés. Y eso es lo que hemos pretendido hacer modestamente a lo largo de estos años. También escribí yo en la introducción del primer cuaderno, utilizando una palabra que alguna vez de niño había escuchado a Loli Virto, paisana nuestra, desgraciadamente ya fallecida, que decía que a ella en Madrid, que es donde vivía, le gustaba azagresear, es decir, presumir y pregonar, presumir en el buen sentido de la palabra, y pregonar y dar publicidad a nuestro pueblo. Por tanto, eso es azagresear. Y también, utilizando otra expresión de otro de los colaboradores asiduos de los Azagra en Fiestas, Félix Ramón Corroza, fallecido también por desgracia, no es que vivía en Madrid, como sabéis, que decía él a menudo, no es lo mismo vivir en Azagra que vivir a fondo Azagra. Se puede vivir en Azagra y a lo mejor no sentirlo muy dentro, porque lo damos por hecho, porque como estamos aquí todos los días y nos vemos la misma gente, pues ya lo damos como algo establecido, pero seguramente el que lo vive en la distancia tiene quizás cierta facilidad y cierta propensión para ejercitar la añoranza y la nostalgia en el buen sentido de ambas palabras. Entonces, ese fue el propósito. Aquí está la concejala de Cultura que nos convocó entonces, y afortunadamente desde entonces ahora, y ya termino para no alargarme, desde entonces ahora los sucesivos alcaldes que han ido pasando por la corporación estos 30 años. En aquellos tiempos Basilio, después Toni Berisa, después Ismael, después Ignacio y después Rubén, todos ellos y sus respectivas concejalas de Cultura, que han sido siempre mujeres, por cierto, salvo Vicente Urrea, es decir, Cristina Lafraya, Eva, Esther Muñoz y luego Vicente Urrea, han sostenido, en la medida de lo posible, moral y económicamente, la perdurabilidad de la publicación. Bien, entonces lo que pretendíamos ahora es dar una rueda de intervenciones a compañeros y compañeras que nos han acompañado durante todos estos años en jornadas y o cuadernos,
para centrarnos en 3 preguntas que les voy a plantear y van a ir dando sus opiniones y podéis intervenir tranquilamente si necesitáis alguna matización, aclaración o pregunta cuando alguien intervenga. Vamos a ir respondiendo a las 3 preguntas por separado para que no se alargue alguien en el uso de la palabra. La primera pregunta, que sería, y después el público también podéis intervenir si os parece, es ¿qué creéis que han aportado las jornadas sobre Azagra y los cuadernos azagreses al conocimiento de nuestro pueblo? Bueno, yo creo que debería empezar la concejala, ¿no? Os dais cuenta, ¿no?, que ha empezado a la derecha, a la derecha, a la derecha. Yo recuerdo cuando estuvimos ayer cuando nos reunimos en esta misma sala, los 3 que estamos reunidos y mi sobrina, que es la que falta, con Javier. Yo 30 años no estaba segura, pero como teníamos mucha ilusión, aquí seguimos viniendo. Solo falta cuando estaba mi madre y no podía venir. Y sigo teniendo mucha ilusión, como la tengo por el fútbol, ¿qué vamos a hacer? Que no la dejo. Yo creo que si se ha aportado cosas muy importantes, como conocer nuestro pasado, saber de dónde venimos, que me parece importante, y la evolución que hemos tenido. Más, no sé, culturalmente, espero que la gente se anime, porque tenemos muchas cosas que contar, quizás demasiadas, y no apreciamos lo que pasa, lo que yo, por ejemplo, que soy nieta de migrantes, me gustaría que alguien escribiese o hablase de esa época, de finales del 1800, principios del siglo, en el que muchos de los que estamos aquí, seguro, tenemos familiares que se fueron a distintos países, sobre todo a la Argentina. Y creo que, ¿verdad, Gonzalo? Lo abuelo por 2 veces. La Lola nació allí, o sea que familia nada más, porque esto se va a alargar. ¿Empiezas tú? Para mí, sobre todo, cuadernos azagreses, que lo conozco desde el principio y también lo he vivido en primera persona, sí que ha sido un ejemplo de una ilusión prolongada en el tiempo. No sé si habrá otro ejemplo en Azagra de algo que empezara con tanta ilusión y que se haya mantenido durante 30 años. Es muy fácil lanzar algo de cualquier ámbito y que durante el primer año, segundo, tercero, lo vemos cada día que tiene un impulso grandísimo, pero ha sido un hijo alimentado con una ilusión que para mí es admirable este hombre, el cómo cada libro que nos ha dado, ¿no?, pues siempre manteniendo esa ilusión. Es un ejemplo de lo más que más me ha calado y, por supuesto, cuando muere un anciano, pues muere una biblioteca entera, entonces eso tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Yo estoy un ejemplo a seguir. Bueno, entonces, continúo yo. Bueno, evidentemente los cuadernos azagreses sirven para preservar la memoria, ¿no?, histórica y cultural del pueblo, ¿no?, que de no ser por estos trabajos, pues muchas cosas quedarían en el olvido, ¿no? Es una manera también de concienciar a la gente, de fomentar el orgullo local, ¿no?, de fomentar también el sentido de identidad, ¿no?, y de pertenencia, ¿no?, de nuestras raíces, sin hacer nacionalismos de pueblo, ¿no?, porque yo creo que hay que estar abiertos, pero sí el estar orgulloso de dónde venimos, cuáles son nuestras tradiciones. Los trabajos azagreses, todos los libros publicados todos los números publicados hasta ahora,
detrás de ellos hay muchas horas de trabajo, de investigación, y se han tratado muchísimos aspectos de la vida del pueblo, ¿no? Desde el fútbol, que hemos tenido hace poco una reunión en la que me ha refrescado mucho mis recuerdos de niño, ¿no? Pero la vida religiosa, la economía, la demografía, las tradiciones, la etnografía, ¿no? Los modos de vida, las costumbres, las tradiciones, el lenguaje, ¿no? Los apodos, pues la evolución del casco urbano, es decir, son tantos y tantos aspectos que con el paso del tiempo, evidentemente, todo esto se habría perdido, ¿no? Entonces, yo creo que es una pequeña aportación para las generaciones del futuro, para que sepan de dónde vienen y conozcan mejor también pues su entorno, ¿no? Pequeño, un pueblo pequeño en la Ribera de Navarra, pero que es nuestro pueblo, nuestro entorno. Venga, estamos aquí en el sector rebelde. Pues fíjate que me lo habéis puesto en bandeja porque Jesús ha hablado de sentimiento de pertenencia. Maribel ha hablado de que es nieta de inmigrantes y Luis ha hablado de que ya llevamos 30 años con el tema de los cuadernos azagreses. Entonces, enlazando un poco las tres ponencias, las tres frases que habéis dicho, a mí me gustaría que dentro de 30 años prevaleciese ese sentimiento de pertenencia y que aquí hubiese también nietos de inmigrantes hablando de esto. Si no nos extinguimos antes, ¿vale? Porque habría que ponerlo en cuarentena. Para mí lo que ha aportado estos cuadernos azagreses, que también lo he comentado por aquí, aparte del conocimiento, pues es valor, porque esto es un legado histórico. Esto es historia de Azahara. Queramos o no, hablamos, como habéis comentado, de cosas que han pasado, de cosas muy antiguas, de cosas menos antiguas, pero todos son su legado histórico para las generaciones venideras. Luego, sí que me gustaría, bueno, la siguiente pregunta, pues bueno, hacer alguna observación también, pero encaminada siempre a mejorar y a dar un pasico más, que después de 30 ediciones, yo creo que ya se ha consolidado lo de cuadernos azagreses. Hay gente que hemos colaborado, que hemos trabajado, pero ahora mismo pues la media de edad de los que estamos aquí, pues eso, o sea, el más joven es el alcalde. Sí, por eso no me voy a extender, así que bueno, luego me extiendo, porque también habéis dicho una cosa que la tengo aquí apuntada y luego la soltaré. Así que, adelante. Hola, buenas noches. Yo, hoy es la primera vez que participo en una reunión así, no he participado en ninguna otra, y por lo tanto poco puedo saber de los resultados que ha habido o de los aportes que hayan podido tener los cuadernos y estas charlas, etc. Lo que sí sé es que cuando se celebra una reunión cultural, pues se intercambian ideas, se transmiten conocimientos, y si esto se escribe pues en forma de cuadernos, revistas, periódicos o en cualquier otro soporte, ahí quedan para que más adelante cualquiera los pueda leer. Entonces se enterará de costumbres, acontecimientos pasados, cambios que haya podido haber. Y lo mismo que han dicho los compañeros, pues esto precisamente es la historia del pueblo. Este saber siempre es bueno tenerlo presente. Por otra parte, transmitir estos conocimientos y que arraigan es sumamente difícil. Pero siempre puede haber alguien que tome el testigo y continúe transmitiéndolos. Y esto es lo que yo creo que ha sucedido con esta aportación que han tenido las reuniones, las charlas. Y aunque no sea más que en mínima parte que de personas interesadas en la cultura
que hayan captado un poquito este mensaje, que se pueda leer entre líneas, pues yo creo que estas reuniones han merecido la pena. Buenas. Bien, yo voy a aprovechar y voy a robarle a una amiga mía de Pamplona, que es profesora de historia, la diferencia que le gusta hacer a ella entre leyenda, memoria e historia, que creo que viene al pelo a lo que son cuadernos azareses. Ella diferencia la leyenda como el cuento bonito, como la realidad fantasiosa. Se hace referencia a la memoria como los recuerdos tanto de personas como de una sociedad, que es lo que nos forja la identidad. Pero nada de eso serviría si no tenemos la historia, que es la que nos identifica y nos hace entender los hechos del pasado. Por eso, ella lo habla de otras cosas, pero en este caso aplicaría cuadernos azareses. Por todo eso, pues cuadernos azareses nos permitiría recuperar la historia de Azarra, alejando el riesgo de que la memoria de generaciones pasadas se convierta en leyenda o peor en el olvido. Y ya os digo, es copia, pero creo que resume bastante bien lo que Cuadernos Azareses está siendo estos 30 años y debería de ser los siguientes X a la M, que soy ingeniero, que nos toque después. Bueno, pues poco más voy a añadir, pero sí que voy a hacer un comentario. Cuando Javier Paz me mandó ese blast con las preguntas, me vino una cosa muy curiosa a la cabeza. Me vino una película, fijaos lo que era del tema, ¿no? Me vino una película que es El último samurái. No sé si alguien la ha visto. En esta película, al final de la película, que es una película que aunque parezca de aventuras es muy, pero que muy profunda, el emperador de Japón, estamos hablando que eran los inicios del siglo pasado, dice: ahora tenemos cañones y ferrocarril, ya somos un país moderno. Dice, pero nunca debemos olvidar quiénes somos ni de dónde venimos. Y en una sociedad que tenemos ahora que se vive no deprisa, se vive volando, y que la gente cambia hábitos cada 2 por 3, que no le damos importancia prácticamente a nada, pues fijaos si considero que es importante el tener reflejado en un libro para que cualquiera en cualquier momento pueda saber de dónde es, quién es y qué ha pasado por su pueblo antes de estar ahí. Vamos pasando, nos vamos, pero hay una cosa que... Cuando nos ponemos a hacer estas cosas, uno de los mayores problemas que nos encontramos es que hay muy pocas cosas escritas. Y creo que Azarra hoy igual es el único pueblo de Navarra, de su entidad, por descontado que sí, pero es el único pueblo que puede presumir de tener una historia y tenerla escrita, gracias a estos señores. Y la vamos a seguir teniendo ahí. Nada más. Bien, yo de esta misma pregunta, para no alargarnos, aportaría 3 palabras. Una, ya sabéis que a mí particularmente me gusta hablar, y está escrito en varios cuadernos y en muchas charlas, de historia, como ha dicho muy bien Javier, y también de intrahistoria, que es un concepto de Unamuno que abarca lo que podríamos llamar la historia cotidiana. En concreto, él decía, se trata de recoger no solo los hechos más llamativos, sino también lo que se piensa, lo que se siente, lo que se sueña, lo que se sufre y lo que se vive. Todo eso, decía Unamuno, abarca la intrahistoria en un momento determinado. Entonces creo que una de las virtualidades que han tenido estos cuadernos es que, sin pretenderlo, y puesto que los autores hemos tenido y desarrollado intereses muy dispares, hemos conseguido hacer un abanico, un puzzle muy variado, que ha mezclado los hermanamientos, la demografía, personajes del 19, apodos azagreses, vivencias de los años 50 y 60, historia de las distintas cofradías y de la Virgen del Olmo, la peña azagresa. Es decir, hemos cuajado un abanico de temas muy variados sin que hubiese de antemano un plan preconcebido, sino simplemente coordinando y haciendo que cada uno desarrolle sus virtualidades. Creo que eso vale la pena y eso puede permanecer. Tomás Hierro, desgraciadamente fallecido hace unos años también, cuando escribí el número 5 de Cuadernos Azagreses, felicitaba diciendo: es muy importante que mantengáis las jornadas, porque en las jornadas la gente escucha,
pero es más importante todavía que eso se plasme en algún soporte escrito para que sea un legado que se pueda transmitir de generación en generación. Eso es lo que intentamos hacer y procuraremos seguir haciendo. Muy bien. La segunda pregunta que les planteaba a los compañeros es en qué consistió o en qué ha consistido, brevemente también, no queremos alargar en exceso, en qué ha consistido la aportación principal de tus charlas y cuadernos. Respetamos el orden. Bueno, en mi caso, como era de todos, en cultivar, intentar cultivar y poner un grano de arena en un pueblo de agricultores, ¿no? Cultura viene de cultivar y de intentar, pues, los conocimientos que tenemos todos, que los tengan los demás, ¿no? Acercarnos a la gente con nuestras especialidades e intentar que nos conozcan a través de ellos más, y conoceros también es una forma de entrar en las personas. Bueno, yo evidentemente mis aportaciones se han centrado fundamentalmente en aquello en la que pues, estoy más familiarizado, ¿no? Por mi trabajo, por mis estudios, por las investigaciones que hago, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con los temas demográficos, ¿no? de la población. El recurso más valioso que tiene un país, que tiene un pueblo, en este caso, nuestro pueblo, no es el territorio, no es el regadío tan rico que tenemos, tampoco son los viñedos, o las industrias, o las infraestructuras que podamos tener. Lo más valioso de un país, de un pueblo, son sus gentes. Si no hay gente, evidentemente todo lo demás pues, no tiene sentido, ¿no? Una población que en libertad, ¿no? Pues desarrolla su capacidad creativa innata y que, bueno, pues hace poco hemos tenido aquí, ¿no? A Javi Virto, ¿no? que pues, una persona del pueblo que empezó con un pequeño almacén y que ahora pues, no solamente es la industria, una de las industrias más potentes del pueblo, sino además de Navarra, ¿no? Es una persona que tiene un importante impacto. Son las personas, ¿no? Los que tienen las iniciativas, los que generan conocimiento e innovación. Entonces yo siempre me he acercado un poco, cuando vengo al pueblo, como no vivo aquí, vivo en Madrid, pues obviamente noto los cambios más rápidamente, ¿no? Entonces voy paseando por la calle y veo a críos jugando y veo que algunos son morenitos o que sus madres llevan velo, y entonces volvemos a la inmigración, ¿no? Azagra fue no hace mucho tiempo pues, un lugar que expulsaba población y ahora la acogemos, ¿no? la recibimos. Y creo que esos son los nuevos azagreses. Esos son los nuevos azagreses. Tenemos que ser abiertos en la acogida, ¿no? Y porque es lo más valioso que va a tener el pueblo. Entonces, una manera de que estos nuevos azagreses, ¿no? echen raíces es precisamente a que puedan acercarse a la historia del pueblo que les ha acogido, pues a través de los cuadernos que se están publicando, ¿no? A través de estas jornadas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo me he centrado, ¿no? He destacado algunas problemáticas que hay en el pueblo desde el punto de vista demográfico, no son específicas de Azagra, son específicas de toda España, de toda Europa, incluso del mundo occidental, ¿no? Que es pues, la falta de nacimientos, los procesos de envejecimiento y estos flujos migratorios, ¿no? Que a veces cuando escuchamos la televisión nos transmiten, ¿no? Como cierto terror, cosa que desde mi punto de vista es al revés, es una gran oportunidad, ¿no? Entonces debemos, para evitar que las zonas rurales, en especial Azagra,
pues queden diluidas, ¿no? Tenemos que idear alguna cosa para que esa acogida, esa integración se produzca pues, a través del deporte, a través de actos culturales, a través de mil fiestas, pero que se produzca cuanto antes mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que yo me... Bueno, ¿puedo decir una cosa? Mira, yo este verano he tenido la hija de un hermano de mi madre y 2 hijas. No son muchas generaciones las que han pasado, pero ellas son argentinos por encima de todo. Aunque sean de Navarra, claro, y quieran mucho Navarra, no son de aquí. Yo pude hacer una pequeña aportación a los cuadernos en el número 25, creo que fue, en la cual pude constatar el trabajo que supone. A mí en mi caso ya me costó hacer una pequeña participación, pues entiendo que hacer un cuaderno completo requiere de mucho tiempo personal. Entonces creo que nunca vamos a terminar de estar bastante agradecidos a todas esas personas que a lo largo de todos estos años han perdido mucho tiempo de su vida para poder dejar ese legado de hoy en día. En mi caso aproveché para dejar constancia de cómo habíamos gestionado desde el ayuntamiento, cómo habíamos vivido en el pueblo la pandemia, aunque parezca que ya nadie se acuerda de 5 años, que estábamos todos en casa sin saber cuándo íbamos a salir, y creo que es bueno que quede esa constancia escrita para que no se pierda de cómo en Azahara hemos vivido momentos o ha habido personajes que han dejado una huella o que puede venir bien para que una persona dentro de 50 años pues, tenga una inquietud o una curiosidad y tenga dónde ir a buscar esas respuestas que creo que todos en algún momento nos hacemos. Por eso pues insistir una vez más en poner en valor todo este legado que estamos dejando, pensando sobre todo en las generaciones futuras. Vale, pues bueno, en mi caso, las claves esenciales de mi aportación, yo en concreto pues hablé de los apodos de Azahara, de orígenes, anécdotas, bueno, había unas más divertidas que otras, pero sobre todo lo que creo que se ha quedado ahí reflejado es esa parte de la historia de un lugar, sobre todo rural, porque nos estamos quedando sin pilas, ¿no? ¿Se me oye sin micro? Vale, proyectaremos. Sobre todo la parte de la historia de un lugar rural está también en los apodos de sus gentes. Esos apodos surgen por multitud de cosas, pero sobre todo por la necesidad de identificar a las personas. Entonces en el libro hay una primera parte, lo dividí en 2. La primera, lo que intentaba era que el lector, el que viese ese libro, comprendiese el origen de los apodos. Los apodos ya en la época prerromana ya existían, pero como meros identificadores. Pero que normalmente hablaban de las características físicas de las personas. Pues o caecus, o si era ciego, si era calvo, si era... Siempre tenían un rasgo físico, excepto los militares de alto rango, que en función de sus gestas y conquistas, pues eran maximus y demás. Entonces, que entendamos que el apodo tiene una trayectoria muy larga desde la época prerromana y que surge desde la necesidad de identificar a las personas. Luego ya, una vez comprendido eso, que es la parte igual más didáctica del libro, pues luego ya viene la parte más lúdica, ¿no? Que es cuando hablamos ya de los apodos en sí y de que es el primer apodo, el segundo, el tercero, identificamos a todos y ahí ya tú estás leyendo el apodo de fulanito, bueno, voy a hablar de mí, el apodo del Beata, por no nombrar a nadie, y estás viendo la cara del Beata. Sabes quién es, sabes quién es su entorno familiar, entonces, no sé, es como que lo vives de otra manera. Y al final es parte de la historia, porque Beata tiene una historia,
Verde tiene otra historia, o sea, todos tienen su cosita. Y el tema fue un tema que me surgió a raíz de un libro de Conchi, que habló de los apodos, pero me quedé con las ganas, porque hacía referencia al 4 o 5 y era como, joder, más, ¿no? Y casualidad que uno de ellos era Beata. Pero el origen... Mira, ahora viene otro Beata. Beata viene en Canarias, pues un ratito más tarde. Canario se ha adaptado bien a... Pues eso, que tienen... Ya no sé de qué estaba hablando, pero iba por los verdes, ¿sí? Pues exactamente, que era... Me chocó que la explicación de Beata, joder, yo sé de dónde viene el apodo Beata en mi familia, y la explicación que se daba en ese libro no era la correcta. Entonces es como que me pinchó por algún lado y dije, esto hay que arreglarlo y lo vamos a hacer no solo con Beata, sino con todo. Entonces Beata no era por nuestra asiduidad a ir a misa, que en mi caso todavía no conozco al cura nuevo, pero sí, pero era por una yegua que tenía mi abuelo, que casualmente la yegua se llamaba Beata, y eso pues hay mucha gente que no lo sabía, porque incluso hay mucha gente que pensaba que Beata era mi abuela, era el ángel de la Beata, no era porque estaba casado con la Beata, era porque tenía una yegua, igual tenía el mismo genio que mi abuela, ¿sabes? Bueno, en mi caso la aportación que yo he tenido también, pues bueno, ha sido que se ha editado un cuaderno, concretamente el número 21, evocación de una época, y de alguna manera ya el propio título indica, pues, o orienta sobre lo que va a tratar. En aquellos años, pues yo tenía muchísimos recuerdos, pues de la forma de vida del pueblo y de las costumbres. Había una convivencia vecinal muy abundante, la chiquillería jugando por las calles, indagando por rincones del campo, de la peña, de unas grandes obras que en aquella época se llevaban a cabo, como fue la construcción del Motarrón, el Sendero Nuevo, el cuartel de la Guardia Civil, el Ayuntamiento, etc. Por ahí lo recorríamos todo. Y muy fundamentalmente también el que ya desde temprana edad íbamos a trabajar en el campo y acudíamos a la escuela. Algunos no con tanta frecuencia que otros, pero íbamos a la escuela. De ahí salieron muchísimos recuerdos. Yo tenía tantos que pensé, bueno, pues quizá esto es una buena cosa de escribirlos poco a poco con tiempo y guardarlos para mí, porque era algo que lo consideraba muy valioso, tener esos recuerdos de esa forma de vida que en pocos años cambió radicalmente. Bueno, pero tuve el acierto de dar con las personas adecuadas aquí, algunos presentes, y a partir de ahí esos recuerdos escritos se convirtieron en un cuaderno. Entonces la vida del pueblo era, como digo, por las calles y indagando por todos los rincones. Pero lo del tema de la escuela pues no era algo muy abundante para muchos. Entre ellos yo, falta de asistencia tenía muchas, lo mismo que otra mucha gente. En aquel momento me parecía a mí que las únicas salidas para progresar, para prosperar, era o trabajar en el campo o en la fábrica. Yo no les veía más salida. Y lo mismo que yo, otras muchas familias o compañeros y compañeras de escuela. Compañeras, entre comillas, porque siempre nos separaba una pared en la que entonces todavía chicas a un lado, chicos a otro lado. Entonces, aquello pues era algo que solamente unos pocos salían fuera. A mí en ese momento me parecía que los que salían fuera pues eran los más listos, los que tenían un poder económico mayor que los míos,
Bueno, personas que para mí eran extraordinarias, privilegiadas, etc. Pero resulta que eran los mismos compañeros que yo tenía en la escuela. Entonces, ¿qué había de diferencia entre esos que alcanzaban algo, salían fuera, estudiaban, conseguían un título y quizá más adelante un puesto relevante de trabajo? Sin embargo, yo me quedaba ahí, plantado, con que el campo era lo mío. Sin embargo, después vi que en realidad, probablemente estas personas es que ya sabían lo que querían desde esas edades y segurísimo que tuvieron que esforzarse y se esforzaron mucho más que yo en conseguir lo que querían. Eso es lo que entendí posteriormente. Entonces, si algo queda reflejado en este cuaderno es, sobre todo, el modo de vida que había antes, que eso para mí era una historia que no la quería dejar perder. Y por otra, veo que en aquella época y en esta, o en cualquiera, siempre hay algo común. Que si se quiere prosperar y progresar, alcanzar un objetivo futuro, hay que esforzarse mucho, quizá más que los demás, y esto sería pues como la clave fundamental de el escribir estos recuerdos. Que alguien que los lea pues adquiera unos ánimos o se fortalezcan los que tengan para continuar esforzándose y conseguir el objetivo o lo que se haya propuesto. Bueno, en mi caso, yo creo que la mayoría de los que me conocéis, yo soy un poco un bicho raro aquí. O sea, soy un ingeniero, muy ingeniero, y todos los estudios que tengo son de ingeniería, orientados a la mecánica pura y dura, responsable de calidad en el sector de automoción, el sector del ferrocarril, y me dedico a escribir historia. No me preguntéis por qué, es imposible, o sea, no lo voy a poder saber nunca. Pero es algo que desde muy pequeño. Mi madre siempre me decía que yo comería de la ingeniería pero viviría de la historia. Y me parece que tenía razón, porque ya os digo, la historia siempre me ha encantado, pero nunca la estudié, o sea, que con lo cual pues le tengo que dedicar el doble de esfuerzo, primero para buscarlo y luego para entenderlo. Pero como ingeniero, por lo menos siempre he querido que mis libros tuvieran dos características. La primera, el rigor. Igual a veces hasta me pasa. Si cogéis los libros míos vais a ver que están centenares de notas a pie de página. Si alguien quiere continuar cualquiera de las investigaciones, no tiene por qué creer en mi palabra. Está la fuente donde la tiene que sacar. No son mías las cosas, igual que de ningún historiador. Todo el mundo lo saca de los documentos que haya podido encontrar. Y en segundo lugar, aunque tengo tropecientos mil documentos más de cosas más recientes o más trilladas, sí que he intentado hasta la fecha, o por lo menos hasta que pueda, intentar buscar temas que fueran desconocidos, inéditos o poco trillados hasta ahora. Cualquiera que coja los libros, pues el primero es Azarra en las Islas Filipinas, es toda la historia de un pueblo homónimo en Filipinas. El segundo fue la colaboración en el de aniversario, en donde era la primitiva iglesia de Azarra, la iglesia anterior, la que explica por qué el Peñón de la Primicia se llama Peñón de la Primicia y está tan alejado de la iglesia actual. El tercero, con el bicentenario de la Virgen del Olmo, tras el descubrimiento del acta de la primera bajada. Las cofradías de San Ginés, que algún día hablaremos del San Ginés esotérico y nos reiremos del Código Da Vinci un ratito, porque nuestro San Ginés le da 100 vueltas, de la Virgen del Rosario, y el libro que más me ha costado, pero que puede suponer el inicio de muchos otros trabajos para quien lo quiera coger, que es en el que me pasé por la chepa los 4.000 artículos que existen con la palabra Azahara anteriores al año 1900, están estructurados por cada uno de los temas. Es un libro muy denso de leer, no os lo recomiendo a ninguno que lo topéis como libro de cabecera, pero sí que cojáis el índice y si en alguno de los temas estáis encantados de continuar, ahí están las fuentes de donde bebe ese libro. Y luego el último, dentro del último de aniversario, pues también tenemos alguna persona singular, como en este caso era el palaciano, don Martín de Uroz, que era, vamos a dejarlo en especial,
Una persona que no se casó durante toda su vida, convivió con su mujer a la cual dejó heredera. Estamos hablando de tiempos que al otro lado de la frontera estaba la Inquisición. Y en Azagra, cosas que hace 40 años nos parecían que dos personas se juntasen en una casa, pues en Azagra, en 1400 y pico, 1500, la máxima autoridad del pueblo lo hacía. Y era habitual, y era normal. Muchas veces la historia es un péndulo, va y vuelve. Nos parece que somos muy modernos y tenemos gente que hace un montón de siglos nos daba 200 vueltas. Bueno, pues yo en mi caso lo primero que tengo que decir es que el libro que nos tocó a nosotros, que fue el del 75 aniversario de la Peña Zagresa, lo escribimos también, lo escribió Santiago Martínez y Jesús Murri, fue entre los tres. Decir que la idea venía de antes, yo estaba entonces en la directiva de este Río de Jugar a Fútbol, y Javier Marcilla por encima de todo, que lo de tener ideas para la guerra le venía muy bien, pues se empeñó en que teníamos que hacer libros. Pues muy bien, que nos pondremos, pero claro. Entonces, claro, es un tema que lógicamente te apasiona, dices el fútbol, he estado 30 años jugando a fútbol, he estado un montón de años, wow, aquí lo pasamos en grande, pero bueno, luego llega la cruda realidad y te das cuenta que cuando tienes que hablar del 1925, que es cuando empezó, pues ya, desgraciadamente, que es una de las buenas cosas que tenemos ahora, desgraciadamente entonces no se escribía nada, la Peña Zagresa no tenía 4 papeles, la Federación Navarra no existía, la Federación Guipuzcoana había quemado todo, encima la Federación Navarra nos tocó en un tiempo en que estaba de obras de traslado a la sede nueva, pero por suerte pues siempre encuentras gente y encuentras por ahí. ¿Qué supuso? Pues supuso mucho trabajo y supuso una satisfacción muy grande que ahora la vemos recompensada. Ahora mismo la Peña Zagresa va a celebrar el centenario y estamos viendo por aquí, llevamos el segundo día que hemos pasado por aquí y lo primero que tienen encima de la mesa es el libro donde les cuenta a todos, no les cuenta, realmente les refresca la memoria de lo que en esa época ha pasado. El otro día Frutoso nos habló de cosas, ya además fue el primero que hizo referencia al libro, pero sacó muchas más cosas que evidentemente no puede sacar, no pudo salir en el libro, pero es una satisfacción ver cómo todos, cuando tienen una duda, pues mira, pasa esto. ¿Y qué es lo que pretendimos? Pues por encima de contar la historia de la Peña en el sentido de si eran muy buenos, si eran muy malos, si ganaban, si no ganaban, nuestra principal idea, lo primordial que buscamos es que en este libro apareciese la gente que había hecho posible cada una de las épocas, y lo que supuso para cada gente en cada época el poder desahogarse con el fútbol. Hablamos de tiempos difíciles, la riada que se nos llevó el campo, la guerra civil por medio, en fin, pues lo que sí, lo que por encima de todo pretendimos fue eso, que quedase reflejada, porque hoy además lo hablamos, hoy es muy bonito, en la Peña Zagresa, 18 equipos, hace un momento estábamos hablándolo, una situación económica envidiable, todo maravilloso. Pero claro, a lo mejor la gente joven no sabe que la Peña Zagresa lo ha pasado rematadamente mal. Comentábamos una época en la que hubo juicios y todo que nos querían meter querían meter a media directiva en la cárcel. En fin, eso es lo que quisimos reflejar. Quisimos reflejar esa gente que hizo posible que hoy la Peña Zagresa viva feliz y contenta. Y sobre todo que la gente joven, pues cuando quiera saber qué es la Peña Zagresa, pueda tirar para atrás y ver. Y decir, pues mira, pues mi abuelo estaba aquí con el pico y la pala marcando para poner una tapia y cosas por el estilo. Y como digo, pues ahora mismo, gracias a este centenario, pues eso, la satisfacción de ver que todo el esfuerzo, pues ahí está. ¿Qué es lo que se pretende? Que el resto lo vayamos de vez en cuando ojeando estos libros y enterándonos de lo que ha pasado. Efectivamente, nada más. Muy bien, muchas gracias. Y yo con rapidez de lo mío, para no alargar la sesión demasiado, ya os he contado que el primer cuaderno Azagres intentó resaltar la importancia de Azagra en fiestas, a través de las cuales muchos hijos de Azagra publicaron sus poesías,
dedicadas a distintos aspectos de nuestro pueblo. En el número 5 quise ampliar la información que teníamos, que normalmente se reducía al acta que escribió don Tirso Sánchez López Bailo, párroco, cuando la terrible tragedia de 1874, y entonces ampliar esa información dio origen al cuaderno número 5. En el especial que sacamos de los 10 primeros años, que se publicó en 2005, pues conté la historia de este lugar en el que estamos ahora, cómo se hizo y quiénes intervinieron en la construcción de esta Casa de Cultura. Después rescaté las añoranzas de la Zagrés don Ángel Monreal Pagola, que se remonta a sus años de infancia, es decir, hacia 1890-95. A través de esas añoranzas de este señor tenemos memoria de cómo vivían los azagreses de aquel momento. También tenemos noticia a través de Antonio Vieta, médico de Azagra, que le tocó, entre otras cosas, la caída de la Peña de 1874 y después la epidemia de cólera de 1885, de cómo vivían, sufrían y morían los azagreses de entonces. Y por último, en la colaboración del cuaderno 25, del 25 aniversario, quiero decir, puse una pequeña semblanza de doña Dolores Lacorte, que estuvo aquí de maestra desde 1881 hasta 1924, o sea, algún año más que don Francisco Arbeloa. De Arbeloa queda bastante más recuerdo y reconocimiento. De doña Dolores, aparte de los que la llegaron a conocer a través de sus madres o abuelas, o de este escrito ahora, pues queda menos reconocimiento público, pero fue una maestra que dejó honda huella en nuestro pueblo. Y después hicimos aquellos recorridos por el pueblo y por el cementerio en el cuaderno número 24. Toda esa colaboración es de Cuadernos Azagreses y queda ahí para los que nos sucedan y puedan seguir teniendo noticia de lo sucedido. Y vamos a terminar con un poco de agilidad, si os parece. Mire, al hilo de lo que he dicho, se me olvidó decir, no se me olvidó, no tenía intención, pero ya que estamos en el tema lo voy a decir. Por cierto, el programa de fiestas, la primera publicación fue instigada y promovida por la Peña Zagresa. O sea, la publicación del programa de fiestas no se debe al ayuntamiento, se debe a la Peña Zagresa, que eso hay muchos que tampoco lo conocen. Sí, varios primeros años, sobre el primero. ¿De acuerdo? Estaba en la sala Muy bien. de fiestas y los hacían. Vale, entonces, a ver, digo que le damos un poquito de agilidad para no cansar a la gente. A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué juzgáis o qué valoráis? Sí, ¿qué se puede hacer para que esto tenga continuidad y para mejorar todo lo posible, tanto las jornadas como el cuadro? Empezamos a los revés. Venga, pues empezamos por aquí. Yo creo que ¿qué se puede hacer para darles un nuevo impulso y que perduren? 3 cosas, ¿vale? Una es muy breve y la voy a dejar para el final, por ser breve. La primera, ahora mismo estamos en una era tecnológica, hay tecnología en todas las casas. El soporte en el que se están ahora mismo editando los cuadernos azagreses es papel, que está muy bien, pero yo he hecho falta también la digitalización. Por un lado, los cuadernos que cuando a mí me tocó, que fue el mío, creo que fue el número 23, yo ya, bueno, lo propuse y hablé, no sé, creo que con Javier Paz, con Vicente, algo comenté, la posibilidad de hacer una edición digital. Que creo que podría permitir llegar a mucha más gente, porque está muy bien en papel, perfecto, yo soy lector de papel, pero bueno, también yo creo que podemos aprovechar las nuevas tecnologías y la capacidad de difusión que nos dan las redes y que nos dan internet y la tecnología. Entonces, por un lado, los que ya están editados podrían digitalizarse y los que están por venir
pues que además puedan tener, aparte del soporte físico, pues bueno, podrían tener la posibilidad de, yo que sé, un formato ebook para poder leer o tal. Que se podría poner una pequeña muestra, que hoy me ha explicado mi hermano, que eso se llama el periodo de embargo, ¿sabes? Que es cuando tú tienes acceso limitado a una publicación que te puedes dejar leer 3-4 hojas y cuando ya te han enganchado ya no puedes leer más. Que eso lo que hace es que tengas que comprarte el libro si quieres seguir, pues entonces bueno, sería una opción que ahí lo suelto, ¿vale? El periodo este de embargo, 6 años, 6 meses y 1 año, y eso, y luego poder conseguirlo en formato digital. Incluso en la web del ayuntamiento, ¿vale? Esto por un lado. Luego, por otro lado, ofrecer en la web del ayuntamiento la posibilidad de acceder a los 20 y tantos libros que llevamos, que haya un repositorio de los libros de Cuadernos Azagreses, que nosotros los estamos disfrutando, pero a lo mejor alguien, un azagrés que vive en Argentina o un descendiente de azagreses o alguien que viva fuera de Azagra tenga también la posibilidad de acceder a ellos. Eso nos permitiría saber, o sea, si nosotros lo tenemos en la web del ayuntamiento, nos permitiría saber desde dónde accede la gente. La provincia, el país, bueno, nos daría una información también de hasta qué punto esa difusión de los libros llega, ¿no? Nos han conectado de Filipinas, yo qué sé, pues igual es que han leído el libro de Javi y hay una zagra en España y yo qué sé, que puede ser una información valiosa. Por otro lado también, a nivel ya de estamentos navarros en concreto, si haces una búsqueda en repositorios de estos oficiales, por ejemplo en la Universidad Pública de Navarra, hay 0 ejemplares relacionados con Azagra. En la Universidad de Navarra, en la privada, no hay más que uno, que es el de Conchi, y porque lo llevo yo. Sin embargo, en la Biblioteca de Navarra, ahí hay ahora mismo, creo que son 27, puede ser, todos, entiendo, porque son 27, ¿no? 28, ¿cuántos hay ahora mismo? Bueno, sí, 27 y 28 que sale. Perfecto, pues ahí están todos, en la Biblioteca de Navarra. Entonces, bueno, eso es otro punto. Y añado, para dar un nuevo impulso y que perdure. Yo creo que a lo mejor desde el ayuntamiento podría incluso, dentro del marco de unos estudios superiores universitarios, que esto de Azagra pudiera formar parte de un trabajo de final de grado, de un trabajo de final de máster, de una tesis. No, o sea, yo lo estoy diciendo, por ejemplo, en tu caso creo que tenías era parte de tu tesis doctoral. No, o de tu, la tesina. De la tesina. No, la tesina. De la tesina. Pero estamos hablando ya de otro nivel. Entonces, a lo mejor sí que podría plantearse que un trabajo de final de grado, un trabajo final de máster o una tesis, pues no sé, pueda estar vinculada también a temas de Azagra, ¿no? Que le daría pues mucha más difusión y empaque también al nombre de Azagra y al pueblo que tú busques y que aparezcan esas cositas de Azagra, bien sea pues, algún acuerdo de colaboración, incluso con las universidades o temas que puedan interesar al pueblo, decir, oye, ofrecernos como una posibilidad. Y la última, que hemos estado hablando antes, un poco, ¿qué se puede hacer para darles un nuevo impulso y que perdure? Bueno, para que algo perdure, tiene que haber relevo. Entonces, los que estamos aquí, Vicente, no te vayas, ¿qué tal? Estamos aquí, yo no, pero hay gente que tiene hijos y hay gente que tiene nietos. Pues yo qué sé, a lo mejor hoy se les podría haber dicho, pues mira, vente conmigo, que van a hablar de estos cuadernos azagreses que son parte de la historia de Azagra, dejas la Play por un ratico, dejas TikTok, que se están
apoyardando a los niños con las nuevas tecnologías, y esto hay que decirlo, porque aquí hay padres. Yo, mi experiencia ahora mismo como docente, Dolores también, y Jesús, imagino que también le estará llegando remesas de estudiantes trastornados trastornados por la adicción a las redes sociales, son incapaces de leer un libro, de interesarse por cosas. O hay gente que sí, pero yo estoy hablando de azar. Entonces ahora mismo aquí creo que menor de 30 años no hay nadie. Y bueno, sí, 35 que entiendes. Entonces, sí, pues María. Pero eso, el relevo, y eso es algo que por mucho que desde el ayuntamiento, o Luis, o quien sea, siga con el tema de los cuadernos azareses, si desde casa no hacemos campaña, pues esto no tiene relevo. Amigos, esto se acaba. Esto se acaba. O vamos a tener gente haciendo cuadernos azareses con 87 años. Entonces, animar a los hijos, a Javi seguro, porque este es claro. Pero él tú con tus hijos. Pero eso sí, el inculcar en casa, el hacer pueblo, ¿vale? Esa es una forma de hacer pueblo. Que sepan la historia. Tú ahora a un adolescente de 16 años, incluso de 20 años, le preguntas qué ocurrió en Azara en 1874, ¿qué ocurrió? No saben. Igual te dicen que se descubrió América, ¿sabes? Pero ahí lo dejo, reflexionamos todos, los que tenéis hijos y descendientes. Yo ya... Muy bien. Yo creo que para que esto continúe, pues puede haber mil maneras, pero una buena sería, de momento, continuar con ellas, manteniéndolas con todo ese entusiasmo que hay y intentando pues descubrir las necesidades que tengan las personas interesadas en ampliar un poco su cultura y seguir escribiéndolas, dejando esa huella pues en cualquier formato, sea cuadernos, sea revistas o sea pues como ahora pues digamos pues en forma digital, etc. Sin embargo, a mí se me ocurre otra cosa, queramos o no, cada vez se lee menos, y esto es un hecho que diría yo por desgracia, porque a mí me gusta coger el papel, el libro, y es disfrutar con ello. Entonces, una buena cosa sería, y es lo que yo en muchas ocasiones he hecho en falta, es crear una sala, si no la hay, o ampliarla, si es que existe, que no sea solo biblioteca, sino una sala de exposición de dibujos, pinturas, fotografías, trabajos de cualquier tipo, de manera que queden expuestos permanentemente y que cualquiera pueda visitar y pasar un rato entretenido mirándola. Ahí podría quedar reflejada lo que es la historia del pueblo, y se quiera o no, como digo, de lo poco que se lee, ahora lo que se hace es mirar mucho, pero no sé si se ve. Yo creo que se mira muchísimo, pantallas por todas partes, pero ver creo que se ve muy poco. Entonces, aquí quedaría reflejado una cultura del pueblo, la historia, porque yo creo que en este pueblo hay una cultura ancestral muy grande y antigua, lo que pasa es que poco reflejada hacia el día a día de las personas. De aquí han salido maestros y maestras, médicos, músicos, empresarios pues, comprometidos con el pueblo, labradores, agricultores muy experimentados, catedráticos. Y entonces, esto, visto todos esos trabajos que hayan podido aportar estas personas o hacer, podrían quedar reflejados que en un bote pronto ves esa historia
sin necesidad de buscar un libro, una revista en particular, que a veces es entretenido, o por no buscarla, no lo leo. Aquí pasar un rato dando una vuelta y ver las cosas, se ve la panorámica de esa historia pasada en un momento. Si me permitís, hablaría un momento sobre una persona muy querida por mí, que es mi abuelo Simeón. Seguramente unas cuantas personas sí que lo han conocido y otras ya no. Era un agricultor como otro cualquiera y toda su vida estuvo trabajando en el campo. Pero desde que yo conviví con él, cuando tenía pues a partir de 5 o 6 años, que tengo pues la memoria de él, en esos momentos, y él con unos 60 años y después más, era tesorero y secretario de la bodega cooperativa San Gregorio cuando la hicieron en los años 50, en el año 50 concretamente. Pero en sus ratos libres, por llamarlo de alguna forma, se dedicaba a particiones de tierras, a nivelación de fincas, a ordenar el curso de algunas acequias, en hacer división de herencias de tierras. Esto, se quiera o no, era un trabajo de agrimensor y sin embargo él no tenía ningún título. Yo tenía 8, 10, 12 años y le ayudé en varias ocasiones y tuve en mis manos niveles, trípodes, cadenas de medir, reglas y unos cuantos artilugios más. Yo le preguntaba, ¿pero cómo puedes saber estas cosas? Utilizar esos aparatos, hacer triangulación de una finca, emplear el teorema de Pitágoras para encontrar los lados de los triángulos, hacer la raíz cuadrada, utilizar números quebrados. Pues él me decía que era por propio interés, porque le gustaba aprender y muy importante porque ya había en aquellos tiempos alguien que le enseñó. Hoy en día cualquiera podría decir que es extraordinario, o los demás verlo como alguien extraordinario, que un agricultor cualquiera supiera esas cosas. Sin embargo, él, mucho más extraordinario es que él ya lo supiera hace más de 100 años. Entonces, este tipo de trabajos, este tipo de saber, estos personajes, yo creo que es lo que se podría exponer en una sala y verlo en un momento. Esto sí que reflejaría esa historia del pueblo con un golpe de vista nada más. Y yo creo que además, si se indagara más, segurísimo que hay muchas más historias, muchas anécdotas y muchas más cosas para exponer de parte de cualquier familia, que como muy bien se ve aquí, hay historias antiguas, hay conocimientos antiguos, hay acontecimientos muy perdidos ya, por decirlo así, prácticamente perdidos en la historia. Bueno, para hablar de perdurar, yo siempre he pensado, y bueno, también pues me vais a permitir que le siga copiando a mi madre, siempre he creído que lo mejor para poder perdurar era diversificar. Y diversificar solamente se puede hacer mediante un grupo. Cuadernos Azareses hasta la fecha, y yo creo que todos los que hemos pasado por esta mesa sabemos, han sido eminentemente individuales. Cada uno ha preparado su trabajo a su ritmo, luego le ha buscado a Luis para comprometerle, para que le buscase un hueco, pero ya al ritmo que ha ido haciendo las cosas. No hemos tenido nunca, y yo hemos llegado hasta el 30, manda narices, no hemos tenido nunca un grupo que aúne y que permita salir fuera a buscar. Si pretendemos que un chaval de 18 años venga a sentarse en esta sala, olvidémonos, no se va a sentar nunca, jamás. Salvo que el tema sea que le afecte directamente. Entonces, si queremos que perdure, hay que salir a buscar a la gente.
Y buscar no se puede buscar de forma individual, porque cada uno busca su entorno más cercano y llega hasta donde llega. Entonces, yo creo que la primera de las medidas que tendríamos que, por lo menos, analizar, revisar y elaborar es si damos para buscar conseguir un grupo, y cuanto más heterogéneo, mejor. Si ya tenemos ese grupo, podemos intentar el acercarnos hacia otro tipo de gente. ¿A qué tipo de gente? A los jóvenes, pero en su idioma, no en el nuestro, no en el idioma que estamos hablando los que estamos hablando aquí, sino en el idioma en el que hablan ellos. Acercarnos al colegio, y al colegio, al profesor que sea, me da igual que sea de aquí o de Cádiz. Si va a un grupo, plantearle y decirle, oye, mira, te vamos a cambiar los cuadernos azagreses número 7, los que acaben en 7, digo 7 como podrían ser cualquiera, y lo vais a tener por temáticas, lo vais a tener por... Y se va a encargar los alumnos del tercero y cuarto de la ESO, chavales de 15, de 16 años, no estamos hablando de niños de 3. Oye, lo vais a tener abierto, a raíz de lo que ha cogido, a coger oficios perdidos, y tenéis 5 años. Y es el trabajo con el que vas a puntuar, y cada año te hacen 3. Y después de 5 años lo tienes. A los mismos, oye, ¿por qué no cogéis el cuaderno Azagres de este año y chavales de 16 años lo ponéis en vuestro idioma? No hace falta una charla de hora y media. 10 vídeos de 1 minuto en TikTok, de lo más relevante para ellos. Si intentamos hacerles que hablen nuestro lenguaje, no van a venir nunca, jamás. Si les das a ellos el protagonismo, no el protagonismo de venir a oír, sino el protagonismo de hacer, de decirles, mira, este cuaderno Azagres es del colegio, vuestro, profesor, toma, de 5 años, y te vamos a orientar, y te vamos a buscar. Se nos está yendo mucha gente de una edad que puede conocer muchas cosas, que se los puede transmitir, soltárselo a los chavales y que ellos continúen. Yo creo que si no nos orientamos a cambiar lenguajes, a cambiar formas de expresarnos, será muy complicado. Y tomando como referencia también eso que digo de los cuadernos número 7, si nos damos el lujo, que hasta ahora no ha sido, y no se va hasta el 28, que no lo hemos hecho tan mal, pero si nos damos el lujo de permitirnos que también haya libros que tengan formato revista, como Calacoricos, como la revista Príncipe de Viana, yo estoy seguro que hay mucha gente que ha publicado durante los últimos 70 y muchos años en Azarra en Fiestas, que se animaría a pasar de 2 páginas a 10. Y tendríamos gente que empezaría a pinchar, que empezaría a entrar. No tienen por qué hacer un libro de 200 páginas. Es una salvajada meterte en un libro de 200 páginas. Pero hay mucha gente que yo creo que no tendría ningún problema en meterse en un artículo de 20, de lo que él conoce, de su familia, del oficio de su bisabuelo, y podríamos empezar a enganchar a esa gente que no se le ocurriría jamás pasarse por aquí porque igual no sabe ni qué están. Pero a raíz de empezar a entrar en eso, conseguiríamos que empezasen a entrar gente nueva y más joven. Tengo una preguntita, Javier, con permiso. Cuando te refieres a un grupo de gente que se acerque a ellos, ¿a qué te refieres exactamente? Amigos de la historia de Calahorra. No trabaja uno solo, trabaja un grupo. Sí, pero por ejemplo, aquí en Azagra, ¿qué aplicación tendría eso? O sea, un grupo de... Tú creas un grupo de 5, 6, 7, 8 personas, y esas personas, las que por el grupo haya decidido lo que sea, se dirige al colegio, director y profesor. Oye, mira, os queremos plantear esto, pero ya lo ha decidido el grupo, no esperamos a ver si lo hace el coordinador de cultura, a ver si lo hace el ayuntamiento, a ver si lo hace... Es un grupo transversal, da igual quién sea el coordinador, da igual quién sea el alcalde, da igual quién sea el concejal. Es un grupo que evangelice, por lo que efectivamente. Y es ese grupo el que se dirige. Oye, los mira, testigos de Jehová del poder no saber que existe. Efectivamente. ¿Por qué? Porque con eso podríamos luego ya más adelante dar un paso más, que es incluso diversificar las actividades que tendría en ese grupo, en donde entrasen de forma transversal otra serie de asociaciones del pueblo. ¿Por qué no podemos copiar, salvando las distancias, la obra de teatro que realizan en Nájera de las crónicas najerenses? No tenemos nada que envidiarles, probablemente no tengamos reyes, pero tenemos para tirar 1 hora y pico de una obra de teatro monumental
sobre Azara, con lo que tenemos. No lo tiene que hacer ese grupo, ya no digo para mañana, pero si está ese grupo, consigue atraer. En mi caso concreto, yo he participado en el 30% de los libros. Si mi madre no hace la labor de acercarme, no hubiera publicado ninguno. Jamás. Si no tenemos a nadie que acerque, pero que si no tenemos a nadie que acerque, y por eso es por lo que digo que no es lo mismo acercar a nivel familiar, cada cual que acerque con su responsabilidad, pero si tenemos un sitio donde acoger a esa gente que viene, podremos perdurar. Yo en ese aspecto sí estoy Si no, de acuerdo en parte, pero menos optimista. O sea, porque yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer en casa. O sea, que es un trabajo de inculcar eso, un padre, una madre, si el hijo, lo que ve en casa les a los padres que están con el WhatsApp, que están con el TikTok, ¿qué van a hacer los hijos? Pero si un hijo ve a un padre o una madre que está con un libro o está interesado por algo, no sé, más, no sé cómo explicarlo, iba a decir algo más cultural, pero creo que la idea es semilla, ¿no? Que al final lo que hacen es muchas veces imitar comportamientos. Si en tu casa lo que ves es los padres todo el rato enganchados. Sí, es complementario. Sí, por supuesto. O sea, pero que tú mamás en casa y luego por supuesto. en común y No estoy diciendo. Gonzalo, el grupo como tal te permitiría dos cosas. Una, a esa gente que consigues atraer, darle un sitio donde poderles orientar. Porque hay mucha gente que en estos momentos dice, si yo no tengo nada que aportar. Y hay mucha gente que tiene mucho que aportar que no se atreve a aportar. Y que no encuentra un reducto donde entrar. Sí, estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, se han hablado aquí de varios temas que son inabarcables por una persona sola. Es inabarcable por una persona sola hablar de la migración de Azara, ni hacia afuera ni hacia adentro. Por ejemplo, y podríamos irnos a muchísimos otros temas, más y menos controvertidos. Son inabarcables. Y además, el grupo nos permitiría darnos a conocer fuera. Cada vez que he ido al Archivo General de Navarra, no nos conocen. Cada vez que he ido al Archivo Diocesano de Pamplona, solo conocen a Concha. Dialné, que es donde están todos los libros y que se pueden recurrir, que tú tienes todo Calacoricos, tienes todo Revista Príncipe de Viana, no está. Entonces, está muy bien el deseo de vamos a estar, pero ¿a través de quién? ¿A través de cómo? Si no tienes un grupo transversal, dependes de las personas que cada vez tengan ganas. Vamos a ver la pizza que se nos está yendo de las manos. Pues yo voy a ser muchísimo más rápido, porque evidentemente prácticamente vamos por todas las ideas. Yo hay una cosa que llevo haciendo varios años, no ni por iniciativa mía ni por nada. Julia, la de religión, todos los años me llama. Dentro de un mes me llamará. Y me acerco al colegio y cojo a sus 3 clases de religión y les cuento la Semana Santa de Azara. Y les cuento los pasos cuando se construyó, quién los hizo, como tal, como cual. Esta es una opción de que los niños desde abajo empiecen a aprender, porque hay una cosa que yo no soy tan optimista como Javi, porque yo desgraciadamente llevo mucha mala vida. Yo sé que esto es una ola, La gente de pequeña se queja de todo, pero llega a una edad que dice, ostras, entonces ahora nos vemos nosotros aquí, pero es muy probable que cuando Javi venga a presentar el Cuadernos Azarreses 105, Dios lo quiera, con 87 años, ahí los que estén sentados sigan teniendo esos 35, 40, 50 años. ¿Por qué? Pues porque cada época, cada edad tiene lo suyo. Entonces tienes una edad en la que estás jugando, tienes una edad en la que estás trabajando y estás con tus hijos y estás hasta aquí, y llega una edad en la que dices, oye, mira, pues ahora me voy a dedicar a esto que me llama, ciertamente si no te llama, claro que estoy contigo, un grupo que trajese a esa gente y la orientase sería genial. Pero la gente es que al final la gente se cansa de todo. Tenemos un pueblo que desgraciadamente no. Y no os equivoquéis, porque hay una cosa que me hace gracia cuando la gente me dice, no, me voy que hay esta tarde, pues que hay una charla de cultura. No, que no es solamente el tema de cultura.
Yo estaba en un club de piragua, desapareció. Estaba en un campeonato de fútbol sala, desapareció. Estaba en un club de fotografía, desapareció. Vienes a las reuniones de la Peña Zagresa. Ojo, la Peña Zagresa. Venimos a las asambleas de la Peña Zagresa. Venimos 5 personas. 5. Suele haber, como pasa hoy, más directivos que gente ahí. Yo creo que esto es cíclico. Yo creo que realmente, creo que de momento, para tirar 4 o 5 años, tenemos y que vayan llegando más. Y aparte hay una cosa que es fundamental y eso lo sabéis mejor que nadie, que es que no se pone cualquiera. Sí es cierto que a lo mejor en otro formato algo más corto sería más sencillo, pero es que el preparar un libro de estos te supone 1, 2, 3 años. Bueno, pues Tienes que tener ese tiempo, si no... Me gustaría sacar adelante el proyecto intergeneracional con el alumnado de cuarto de la ESO, que se titularía Cuéntame, en que el abuelo pues le cuenta, diríamos, por décadas, y sería un pequeño relato obligatorio, porque si no lo pones obligatorio no lo hacen, y nada, y de ahí sacar una aportación. Bueno, pues yo no voy a aportar mucho más porque ya se ha dicho todo. Yo creo que lo que ha dicho Gonzalo es fundamental, ¿no? Estamos en la época de la digitalización, por lo tanto el material tiene también que ser publicado digitalmente. En la página web del ayuntamiento, también lo tenía apuntado, tendría que haber una pestaña donde se pudieran descargar todos los cuadernos e incluso, porque bueno, es cierto que a la gente le cuesta leer, hay que facilitar también el acceso a esos contenidos, por ejemplo a través de audios. Yo, por ejemplo, cuando me voy a pasear por aquí por el pueblo, por el Motarrón, muchas veces he escuchado los libros, los textos que me ha pasado Luis, ¿no? Y vas paseando y vas escuchando, entonces, o en un viaje, en el coche, ese tipo de cosas se facilita muchísimo. Lo ideal sería que hubiera en el colegio, ¿no? Algunos profesores que, pues, de la misma manera que Luis ha organizado también algunas rutas, explicando pues, que también hubiese una serie de fichas de actividades para que los profesores de aquí del instituto, del colegio, pues tuvieran material para trabajar con los niños, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo creo que lo que habría que hacer es pedir al alcalde, al ayuntamiento, que hiciera una partida económica con el dinero, claro, hombre, que para comprar, no sé, vitaminas, minerales, frutas, verduras, para que Luis viva muchísimos años más. El alma mater de esto, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero yo quiero una partida para Luis, haría falta. Vale, muchas gracias. A ver, yo soy muy receptivo a todas las ideas. Desgraciadamente pienso, y aún no es mayor y con algo de experiencia, como ha dicho Fernando, que a veces los buenos deseos no cuajan del todo. Pero ya hemos hablado alguna vez y yo no me opongo. Yo soy hijo de la galaxia Gutenberg, es decir, del soporte escrito. Pero no me opongo en absoluto a que haya gente, joven o no joven, que se mueva tranquilamente por Dialnet y cualquier repositorio nacional e internacional y cuelgue todo lo colgable y aparezcamos en catálogos y en rankings de clasificación y todo lo que queráis. Me parece muy bien. Pero un PDF es un PDF y al PDF accederán los que acceden, que son contados. El señor George Steiner, uno de los sabios del siglo XXI, ya fallecido hace unos años, decía que la cultura propiamente dicha es para un selecto número de gente. No podemos aspirar a que se enzarce en estos temas la misma gente que acude a los estadios de fútbol, a los grandes conciertos o macroconciertos, etc. Entonces hay que partir de la premisa de que las cosas tienen los límites que tienen, lo cual no significa en absoluto que se cree facilidades para colgarlo, no ya en el ayuntamiento digo, sino en repertorios de estos internacionales tipo Dialnet
binacionales al alcance de todos, me parece muy bien. Y lo de que haya un grupo activo, Javier, pues estamos en lo de siempre. Siempre dependerá de que haya 4, 5, 8 personas que estén dispuestas a ser activas y a mantener la actividad y a que no muera a los 3, 4 años como pasa con tantas asociaciones. Entonces, en síntesis, me parece que algunos somos de una generación que ya no podemos hacer cálculos a 25 o 30 años vistos. Tengo aquí gente que es de la siguiente generación, por lo tanto, los legados pasan de generación en generación. Si no hay relevo, las cosas no se mantienen. Por un lado, entonces, necesitamos relevos para los protagonistas, sea cual sea el formato que se estipule, en trabajos monográficos o en trabajos de varios colaboradores, etcétera. Todo eso implica una mano y una persona o varias personas implicadas. Entonces, hace falta relevo generacional para los artífices y mantenedores del asunto. Hace falta relevo generacional también por todas las cosas que habéis dicho y por alguna más. Hombre, echaría de menos, tenemos un hándicap que ahora mismo creo que muy pocos profesores de los claustros, tanto del colegio como del instituto, son azagreses y es más difícil que de ahí surja, pero por supuesto que esa sería la cantera de donde debería surgir. Es decir, si hubiera profesores en cuarto de ESO, en tercero de ESO, que ya iniciaran a los chavales en asignaturas de apoyo de temas azagreses y tal, eso podría dar pie a una eclosión de trabajos y tal, pero claro, eso tiene que salir del mismo claustro de profesores. No soy yo quien para ir allí a darles nada si no me llaman, desde luego si no me lo piden yo no voy a ir personalmente. Entonces, relevo de los que elaboran las cosas, relevo generacional por las medidas que se estimen oportunas. Yo en eso estoy abierto a todo, para los que puedan participar de una u otra manera. Y luego me gustaría pensar, enlazando con las ideas de Javier, que mira, aquí estamos poca o mucha gente, pero todos somos, como dirían los de Pamplona, PTV, ATV, azagreses de toda la vida. Pero los azagreses de toda la vida en este pueblo creo que ya somos minoría. Y por lo tanto, mientras no consigamos no solo hacer el relevo generacional de nuestros hijos o nietos que están aquí, sino de gente que son nuevos azagreses y que a estas cosas no se han incorporado por culpa o de mérito nuestro o porque están en otros temas, porque es muy probable que a un emigrante reciente, sea sudamericano o musulmán, el azagra del 36 o de finales del 19, francamente no le va a interesar mucho en principio. Esta es la cosa. Entonces, hay que atajar los asuntos con realismo. Me parece que podemos seguir trabajando, abierto, eso sí, a nuevas tecnologías, a las nuevas galaxias, nuevas posibilidades, pero siendo realistas de que al final las cosas que perduran dependen de que haya personas implicadas en ellas. Y si no hay personas implicadas en ellas, las cosas no se mantienen. Y nuestro horizonte es limitado. Yo invito la teoría de Ortega y Gasset y de Julián María sobre generaciones, es que cada 14, 15 años, no cada 25 o 30 o 35 para tener hijos, no. Cada 14 o 15 años mentalmente hay nuevas vigencias, nuevas modas, nuevos intereses. Entonces, esas generaciones, yo ya tengo 3 o 4, con ese cálculo por detrás, esas generaciones son las que deben implicarse. Si no se implican y se lo toman como algo propio, pues Cuadernos Azagreses, como todo en esta vida, habrá tenido su origen, su principio y su final. Al menos, si ha durado 30 años, pues creo que ha durado bastante más que casi todas las empresas colectivas que ha habido en la Fajas. Esperemos que con el esfuerzo de todo dure un poco más y termino por mi parte con una sola idea. Ya en la introducción del primer cuaderno yo dije
que me parecía que mantener actividades culturales de este estilo, tanto jornadas como charlas, como cuadernos, como cualquier otra actividad semejante, las que ha sugerido José Mari u otras que pudieran surgir, responden a algo tan importante como el reto de la calidad. El reto de la calidad, aplicando la pirámide de necesidades de Maslow famosa, es que la gente, cuando lucha por la supervivencia material, bastante tiene con quedarse en problemas de supervivencia, de entretenimiento, de salir a flote. Pero una sociedad suficientemente ya desarrollada en lo económico, si quiere tener futuro, solidez, debe cultivar actividades culturales, debe ser propensa a eso. Y además, me vas a permitir, Rubén, que lo recuerde, debe crearse todo eso en un ambiente estéticamente presentable. Estéticamente presentable. Y nuestro pueblo, por desgracia, os voy a decir un testimonio de hace 2 semanas de un chaval de Pamplona que vino de fuera y se paseó por mi barrio de la infancia, alias barrio de la Peña, y dijo que no había visto una cosa semejante en ningún pueblo de España. El otro día vi yo un reportaje de la Cañada Real Galiana de Madrid, de la que habéis oído hablar. Sabiendo lo que es la Cañada Galiana, dentro de la Cañada Galiana a su vez hay sectores, y por lo visto el más pobre y el más abandonado es el sexto sector. El sexto sector de la Cañada Real Galiana. Pues bien, yo paseo por algunas zonas de Azagra, paseo a diario y hay sectores que no envidiaría nada el sexto sector de la Cañada Real Galiana. Esto es algo inadmisible. No se puede crear cultura ni se pueden crear aficiones culturales si no se cultiva el afán por lo bello. La cultura es la búsqueda de la verdad, pero la estética es el afán por lo bello y la ética es el afán por el bien. Entonces tenemos que coordinar el bien, la verdad y la belleza, algo que ya decía el filósofo Platón en el siglo V a.C., pero que no acaba de penetrar. Se nos debería caer la cara de vergüenza de tener ciertas zonas que tenemos en el pueblo. Y esto, con perdón de todos, y perdonad que me excite un poco, es que no es tolerable porque habla muy mal de nosotros mismos. Eso es cultura también. Ese es el barrio que hay que evangelizar. Cultura como cultivo. Cultura como cultivo. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, yo quiero dar las gracias por los ausentes, por dar las gracias a todos, por los que conocieron las jornadas y las disfrutaron y por los que no tuvieron esa suerte que se fueron antes. Sí. Me refiero un poco a mi marido, que no las conoció, pero que si hubiera visto, encantadísimo, hubiera apoyado y las hubiera disfrutado. Yo os quiero dar las gracias porque gracias a vosotros hemos conocido un poco más a Azagra, la historia que dice Luis, pues sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo sus gentes, como ha insistido Jesús. Y muy bien, aprovecho este recordatorio de Margaria a los ausentes para decir que uno que escribió el cuaderno 22, el tuyo es el 21, ¿no, José Sí, Mari? el 21. Carmelo González Velasco, que escribió el 22, y que hubiera venido, falleció su mujer el último día del año, 24, y por lo tanto, y ya el hombre además va a cumplir 85 años el lunes, pero quiero tener un recuerdo específico para él porque fue uno de los que se puso en contacto con nosotros para decir, yo tengo elaborados también unos recuerdos de infancia de los años 40 en Azagra y eso es lo que dio origen al cuaderno número 22, creo que era. El tuyo es el 23, ¿no? El mío es el 23. Pues este era el 22. Y en general a todos. Estoy recordando sobre todo de las primeras jornadas sobre Azagra algunas asistentes asiduas
sobre todo hay que hablar en femenino porque la cultura en este sentido es mujer, esto también hay que decirlo, con respeto a todos los varones. El porcentaje más alto que asiste a este tipo de actos siempre es femenino y por lo tanto hay que agradecerles también a ellas y a todas las que no están y a los que hubieran disfrutado como azagreses de tener unos cuadernos azagreses y unas charlas para azagresear. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, me voy con tarea. Veré el vídeo porque hay más cosas de las que voy a recordar que me llevo para intentar. Quiero pediros un aplauso especial para Luis, que ha sido, estaréis de acuerdo conmigo, y que ha sido, es y será el alma de estas jornadas. Como decía, recogiendo un poco esos mensajes que todos habéis trasladado, esas ideas que nos habéis hecho llegar, pues estamos por concluir esta apertura del 30 aniversario y sí que digo algo rápidamente, que creo que nos ha dicho un poco a colación de todo, que creo que lo importante para realmente que haya un relevo generacional y todo esto que habéis comentado es que se mantenga o que consigamos inculcar el orgullo de ser azagreses, porque creo que esa es la base para que haya gente que realmente tenga inquietud e interés por hacer estas cosas. Y ese orgullo que creo que tenemos que transmitirlo cada uno en nuestras casas, como en mi caso, pues mi padre me ha inculcado y yo espero también inculcar en mis hijos, pues creo que es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros para que luego estemos donde estemos, pues sintamos ese orgullo por Azahara y que yo, que comparto, como no puede ser de otra manera, que tenemos un pueblo estéticamente mejorable, no soy tan radical, aunque comparto que estéticamente tenemos mucho que compartir y también reconozco que para mi sorpresa hay gente que cuando nos visita me dicen que les parece muy bonito y que está muy limpio, para mi sorpresa. Pues a pesar del pueblo, creo que lo que nos tiene que hacer sentir realmente orgullosos de Azahara somos los azahreses y azahresas por el pueblo. Y ya no para hacer, pero creo que lo importante somos nosotros y somos de lo que nos tenemos que sentir azahreses. Y nada, os emplazo a que dentro de 20 años pues celebremos el 50 aniversario, que yo estoy convencido que lo celebraremos de una manera u otra, estoy convencido que aquí nos volveremos a encontrar, espero que nos mantengamos las mismas. Pero seguro que no todos aquí, y hay que ser optimistas, aunque la situación entiendo que no es la más adecuada. Confío en que seamos optimistas y que de una u otra forma consigamos que realmente haya ese relevo generacional y que demos con la tecla para que de una u otra forma pues atraigamos a más gente y sobre todo mantengamos vivo el legado y el orgullo de nuestro pueblo, que creo que es algo que todos los aquí presentes y mucha gente que no está aquí compartimos y que tenemos esa obligación de mantener generación tras generación. Así que muchas gracias y hasta la próxima.